Estudios. Un saludo, que Dios te bendiga. Continuamos con el estudio de Reavivados por su palabra. Para hoy vamos a estudiar el capítulo 51 del libro de Isaías. Este capítulo empieza con un llamado a escuchar en el versículo 1. Pero exactamente quiénes debían escuchar o qué debían escuchar. Pues bien, en capítulos anteriores hemos estado diciendo que Dios se refería a su pueblo o al pueblo infiel, ¿verdad? Y a las naciones paganas con palabras de juicio, con palabras condenatorias. Pero en el capítulo 51 es diferente. De hecho, a partir del capítulo 49 también. Porque el tono de Dios ya cambia. Se dirige ahora al pueblo fiel, al pueblo que venía esperando las promesas de Dios hechas a los padres. En la primera parte del versículo 1 dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Los que buscan a Jehová precisamente son los piadosos y el pueblo fiel. Por lo tanto, estos estaban desanimados, estaban esperando en las promesas de Dios, pero como estas tardaban, empezaron a perder la fe. El Señor, para recobrar otra vez la fe de estos piadosos, le sigue hablando, y en la segunda parte del verso 2 dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Quiere decir que Dios les está pidiendo por un momento que miren hacia atrás, que recuerden de donde Dios los había sacado, el hueco de donde los arrancó, la cantera de donde los sacó, de donde sacó esa piedra. Es como la piedra que es extraída, rescatada y finalmente se convierte en algo, en un monumento precioso. Así mismo pasó con Israel. Israel empezó pequeño y fue creciendo hasta convertirse en una gran nación. Por lo tanto, podríamos decir inclusive que Israel fue sacado de la cantera de Egipto, de las canteras de Mesopotamia, y preparados para convertirse en el pueblo que representaría al Dios viviente. ¿Cuántas cosas no hizo Dios con este pueblo, verdad? Cuántos milagros y cuántas maravillas. En el versículo, la segunda parte del verso 1 dice: mirad a la piedra de donde ustedes fueron cortados. ¿Sabe, mi querido? Pero la palabra de ánimo no termina ahí. En el verso 2 dice: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Les está dando a entender que miren sus orígenes como nación. Una nación que, como ya lo dije ahora, empieza tan pequeña, pero que va creciendo poco a poco a través del camino. Miren cómo Dios los guió. Miren los orígenes de Abraham. Miren cómo el padre de las multitudes, ¿verdad?, por la fe que lo acompañó, fue viendo las promesas de Dios que se cumplían poco a poco a su debido momento. Por lo tanto, esto debería haberse convertido en un monumento de su fe. Dios los insta a que miren hacia atrás y recuerden las bendiciones que Dios ha dado hacia ellos. Mi querido amigo, hermano, ¿te parece por un momento que las bendiciones de Dios tardan? Tal vez estoy hablando para alguien que ha estado orando tanto tiempo para el cumplimiento de una promesa y aún esa promesa no se cumple. Mi querido amigo, en este texto Dios nos está diciendo que Dios no tarda en cumplir su promesa. La va a cumplir según sea su momento y según sea el tiempo. De hecho, mira, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3 dice: aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Por lo tanto, yo entiendo que hay momentos en la vida en que uno se desespera, en que uno siente que la promesa no se va a cumplir, que esa oración que hemos estado haciendo pareciera que no pasó del techo, que no fue escuchada. Pero sabe, mi querido amigo, cuando Dios prueba nuestra paciencia, cuando Dios tarda a veces en cumplir, es porque nos está formando al mismo tiempo, está formando nuestro carácter. Él nos llama a la paciencia. En el libro de Hebreos, en el capítulo, exactamente el capítulo 6, el versículo 12 dice de la siguiente manera: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, oiga esto, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Interesante, ¿verdad?
Y se nos hace también un apelativo a Abraham aquí en el Hebreos 6. Mira el versículo 13 lo que dice. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Mira, mi querido amigo, las promesas de Dios no fallan porque Dios jura por sí mismo. Si tú ves la historia de Abraham, por ahí en Génesis capítulo 12, tú ves que quien hizo todas las promesas, quien aseguró todo fue Dios. Abraham no dijo nada. Abraham lo único que hizo fue responder. ¿Y cómo respondió? Con fe. Salió, dejó todo, hizo lo que Dios le ordenó y partió en el nombre de Jehová. Ya tenía la palabra, ya tenía la seguridad, tenía la fe en que Dios iba a cumplir esa promesa. Mira, Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Escuchas eso? A su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigue adelante, mi querido amigo. Sigue amando a Dios, sigue obedeciendo, sigue sirviendo, sigue creyendo y sigue gozándote en el Señor. Porque yo te voy a decir una cosa, la promesa de Dios viene. Dios ya tiene una fecha para el cumplimiento de esa promesa en tu vida. Pero sigue orando, no pierdas la fe. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, perdió la fe. Fe que debían haber recordado, inclusive cuando pensaran en Abraham, el padre de la fe. Abraham, que fue un hombre que caminó de estación en estación, jornada en jornada, y sin embargo nunca dio un paso atrás, aún ante las inclemencias del desierto. Un hombre formado en el desierto, a pesar de todo, avanzó siempre hacia adelante. ¿Por qué? Por fe. Porque caminaba, igual que como caminó Moisés en su momento, como viendo al invisible. Por eso cierro, mi querido amigo, con las estrofas de la palabra del versículo 3 que dice, ciertamente consolará Jehová a Sión. Palabras de consuelo. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará todas sus ruinas. Cambiará su desierto en un Edén y su tierra estéril en huerto de Jehová. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Que Dios convierta nuestra tierra estéril, que Dios convierta nuestras vidas en huerto de Jehová y que nos convirtamos, mi querido amigo, en esas joyas preciosas, flores preciosas del jardín del Señor. Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor en esta jornada. Primero Dios.